Seminario en línea de Shincheonji, la evidencia, la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis del nuevo pacto de Dios, testificando el Apocalipsis a todo el mundo. El Seminario de la Palabra de Shincheonji se llevó a cabo en línea en agosto y septiembre del 2021. Asistieron 30.372 personas de 12 regiones de Corea. Unos 1.800 pastores que asistieron respondieron con entusiasmo. Y finalmente, las palabras del libro del Apocalipsis que se revelarán por primera vez en 2000 años. El líder de la asamblea de Shincheonji y los 12 líderes de las tribus anunciarán el misterio del reino de los cielos del nuevo pacto del Apocalipsis, del 18 de octubre al 27 de diciembre todos los lunes y jueves. El seminario en línea de Shincheonji se transmite simultáneamente en todo el mundo. Le invitamos a la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Es un placer conocer los creyentes de todo el mundo que tienen su esperanza en el cielo. Soy Kang Hyo-jin, instructor de Shincheonji Iglesia de Jesús. Actualmente han venido muchos pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo que anhelan la palabra de Dios. Damos gracias y gloria a Dios que nos ha proveído todo. Muchas gracias a todos los que con un corazón precioso han tomado tiempo para buscar la verdad en medio de este tiempo difícil por el coronavirus. Esperamos que todos los que asistan al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, sea un regalo precioso encontrarse con el Dios verdadero. Iniciaremos juntando nuestros corazones en una oración a Dios y luego comenzaremos el seminario. Muchas gracias, verdadero Dios Padre. Permita hoy también vida y aliento a todos los seres humanos que ha creado. Le agradecemos por permitirle el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, a las familias de fe de todo el mundo que esperan el cumplimiento de la promesa de Dios y Jesús, el nuevo pacto del Apocalipsis. Cuando se testifique la palabra de Dios durante este tiempo, conceda a todas las almas presentes ojos para ver, oídos para oír y corazones para comprender, y permíteles percibir plenamente las palabras del Apocalipsis que contienen el misterio del cielo, la salvación y vida eterna. En este momento se testificará las palabras de Apocalipsis 8. Por favor, esté con el líder de la tribu que da el testimonio de la palabra y guíele para que pueda transmitir plenamente las palabras de revelación que fue presenciadas a través del pastor prometido. Es hora de empezar. Creemos que Dios Padre guiará a todos los pasos hasta el final. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús, que es la vida. Amén. Antes de empezar, nos gustaría informarles que el seminario en línea de hoy se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. El seminario de hoy se lleva a cabo bajo el tema Apocalipsis 8, el último sello y las 7 trompetas. Mucha gente piensa que es el fin del mundo cuando ven el contenido de granizo y fuego que descienden del cielo en Apocalipsis 8 y queman la tierra. Espero que puedan comprobar si es realmente este el caso a través de la conferencia de hoy. Démosle la bienvenida con un gran aplauso a Kim Il-gong, el líder de la tribu de André, quien testificará la palabra el día de hoy. Saludos. Yo soy líder de la tribu Kim Il-gong, establecido a nombre de Andrés, discípulo de Jesús. Continuando desde la última vez, hoy vamos a examinar sobre Apocalipsis capítulo 8. El título de Apocalipsis 8 es el último sello y las 7 trompetas. Recordemos bien el título. El contenido principal de Apocalipsis 8. En Apocalipsis 2 y 3 aprendimos del estado del tabernáculo del pueblo escogido que apostató, a través de las cartas enviadas por el elegido nuevo Juan, que han recibido el espíritu y la doctrina de los gentiles y han adorado a los ídolos. Como resultado, en Apocalipsis 6, fueron expulsados del tabernáculo del cielo, se unieron al grupo de los gentiles, recibieron las plagas y murieron.
Hoy capítulo 8, viendo esta situación, se anuncia como una trompeta para que se arrepientan. Recordemos esto. La palabra en Apocalipsis 8, muchos lo entienden de manera literal. Como dice, granizo y fuego mezclados con fuego, lanzados sobre la tierra, y la tercera parte se quemó, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Hay muchas personas que lo interpretan mal, como lo ven en el dibujo, diciendo que es una bomba nuclear o que es un asteroide que cae sobre la tierra y destruye. Escuchando de esta palabra, puede comprobar si es verdad o no y le será de mucha gracia. Ahora leamos desde versículo 1 juntos y examinemos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entendamos sobre abrir el séptimo sello y el cielo en silencio. Abrir el sello en Apocalipsis 5, vemos que el libro está sellado con 7 sellos. En la mano de Dios, Jesús lo toma. Y en capítulo 6, abre del primer hasta el 6º sello. Y ahora se abre el 7º sello, que es el último sello. Jesús abrió y lo mostró, por lo tanto es la revelación de Jesucristo. Juan lo recibió y lo registró, por lo que es el Apocalipsis de San Juan. Especialmente importante es que cuando estas cosas suceden en el cumplimiento, está un testigo que vio y oyó toda la realidad, el pastor prometido, y a través de él se testifican todas las profecías y el cumplimiento físico. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Primero, media hora es un tiempo corto de 30 minutos. Y el cielo aquí, como lo han aprendido bien con el líder de la tribu de Tomás en Apocalipsis 6, es el tabernáculo donde está el pueblo de Dios, figurativamente referido como sol, luna y estrellas. El cielo está en silencio. En Apocalipsis 6, como resultado de la apostasía, hubo juicio a través de los 4 seres vivientes, los arcángeles. Esto en Zacarías, capítulo 6, seres vivientes son referidos como vientos. El juicio terminó. Se expresa que paró el viento y está en silencio. Después de esto, en Apocalipsis 8 se toca la trompeta para dar juicio al tabernáculo que apostató. Por lo que la media hora es también el tiempo para preparar este evento. Así hubo silencio en el cielo. Ahora leamos versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Especialmente debemos recordar que en cada capítulo del Apocalipsis está el que vio y oyó, una persona. Como en Apocalipsis 22, versículo 8, yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. En cada capítulo está el apóstol Juan, quien 2000 años antes vio y oyó todas las cosas y las registró por medio de la visión. En el tiempo del cumplimiento, también existe una persona, el testigo, que vio y oyó el cumplimiento físico y lo testifica. Para entender las 7 trompetas que recibieron los 7 ángeles, Isaías capítulo 58, versículo 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En la Biblia, la voz de una persona es sonido de una trompeta y la persona es la trompeta. Recordemos esto. Así como la trompeta física no puede hacer sonido por sí misma y necesita al trompetero, en Mateo capítulo 10, versículo 20, dice que cuando se entreguen no os preocupéis por qué y qué decir, porque os será dado lo que habéis de hablar y el Espíritu del Padre que habla en vosotros. El Espíritu de Dios usa a la persona para testificar la palabra. El Espíritu es el trompetero y el instrumento, la persona, es la trompeta. Y el mensaje de la palabra que se testifica a través de la boca es el sonido de la trompeta. De nuevo, 7 ángeles reciben a 7 trompetas. No reciben una trompeta física, sino persona escogida para testificar la voluntad de Dios es la trompeta, y el sonido que sale de su boca es el sonido de la trompeta.
recordemos esto. Las trompetas en Apocalipsis 8 y 9, ¿qué trompetas son? En Apocalipsis 6 se abre el sexto sello. Y en Apocalipsis 8 se abre el último sello y se reciben las trompetas. Después del sexto sello viene el séptimo sello. Después del evento de Apocalipsis 6 se tocan las trompetas. El contenido principal de Apocalipsis 6 es que el pueblo escogido que apostató fue expulsado a cuevas, montes y peñas, la organización de los gentiles. Las trompetas usadas en este tiempo testifican la palabra de Dios, personas reconocidas aptos de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 está el mensajero que fue escogido y ungido directamente por Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, pocas personas dignas en vestiduras blancas que andan con Jesús. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, personas reconocidas aptas en la balanza de la palabra de Dios. 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Y su sonido anuncia la rebelión y el pecado. ¿Qué sucedió en Apocalipsis 6? El espíritu del pueblo escogido que apostató murió 1/3, siendo uno con los gentiles. Y está el que vio y oyó todo lo que aconteció. El sonido que anuncia todo lo que sucedió es el sonido de Apocalipsis capítulo 8 y 9, el sonido de las trompetas. Ahora leamos Apocalipsis 8, versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, está el incensario de oro, el incienso y el fuego que se arroja a la tierra. Para entender el incensario, en Hechos capítulo 9, versículo 15, Jesús dijo que el apóstol Pablo es un instrumento escogido. Romanos capítulo 9, versículo 21 a 24, dice que nosotros somos los vasos hechos de barro. Por lo tanto, en la Biblia, la vasija espiritual es el corazón de la persona que puede contener la palabra y la persona. En especial, el incensario de oro en Apocalipsis 8 es figurativamente la persona que tiene la palabra de verdad que no cambia. Este incensario de oro es el nuevo Juan, que Jesús escogió, ungió directamente y le dio un deber en Apocalipsis capítulo 1. Este ángel recibe incienso y sube a Dios. Según Apocalipsis 5, el incienso son las oraciones de los santos. El ángel toma las oraciones y los sube a Dios. Esto es el humo del incienso. Lo podemos entender con Salmos 141, versículo 2, que dice: «Suba mi oración delante de ti como el incienso». El ángel toma el incensario y lo llenó de fuego y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Fuego, en Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesús vino a echar fuego en la tierra. Este fuego no es un fuego literal. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, «He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá». La palabra de juicio de Dios es el fuego. ¿Y dónde es la tierra en la que se arroja la palabra de juicio dado a este pastor? Sobre la tierra ya lo han aprendido bien en Apocalipsis 6. Son los santos del tabernáculo que apostató. Cuando el hombre que recibe el aliento de vida de Dios apostata y Dios se va, Génesis capítulo 3, versículo 19 dice: «Polvo eres y al polvo volverás». Esto es como en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Habiendo comenzado en espíritu, terminan en la carne, como los santos del tabernáculo que apostató. En la Biblia, polvo, tierra, campo, todo tiene relación con la persona. Cuando se arroja a la tierra, hubo truenos, voces y relámpagos. Esto se refiere a la palabra de Dios, que se escuchó la voz de Dios y los espíritus del cielo se movieron rápidamente como un relámpago. Un terremoto. Terremoto es el movimiento de la tierra. La tierra donde se arroja son los santos del tabernáculo que apostató.
Que hubo terremotos significa que sus corazones fueron sacudidos. Esto es el terremoto que Jesús 2000 años antes dijo que habría en el tiempo final. También podemos entender el gran terremoto que hubo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, antes de que el sol, luna y las estrellas oscurecieran y cayeran. En conclusión, a través del pastor prometido, que contiene la palabra como el fuego, se da el juicio a los santos del tabernáculo que volvieron a la carne, arrojándoles el fuego de la palabra. Ahora, sigamos leyendo versículos 6 al 7 para examinar la plaga de la primera trompeta. Leamos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Al tocar la primera trompeta hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra y los árboles se quemó. A este contenido algunos dicen que es una bomba nuclear. Examinemos si esto es verdad. En la Biblia del Antiguo Testamento, en Éxodos capítulo 9, versículo 23 al 25, en el tiempo de Moisés hubo granizo y fuego mezclado con el fuego, tan grande que hirió en toda la tierra de Egipto, como hombres, bestias y todos los árboles del campo. Si la plaga de Apocalipsis 8 fuese una plaga física, en Apocalipsis 8, versículo 13, el águila volando dice en gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Esto también lo debería decir un águila físico? Esto no sucede, ¿verdad? Por lo tanto, entendamos que lo que sucede es un evento espiritual. Para entender el granizo espiritual, Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Podemos entender que la palabra de Dios es como la lluvia y el rocío. Así como todo ser viviente, recibiendo la lluvia y del rocío viven. Las personas de Dios viven escuchando de la palabra de Dios. Sin embargo, el granizo se forma cuando se congela el agua, como la lluvia. Si el granizo físico golpea a personas, animales, vegetales y árboles físicos y la rompe, ¿qué es el granizo espiritual? Es la palabra de la ira que juzga. Eso es el granizo. Por lo tanto, el granizo es la palabra de la ira y el pastor que recibió esta palabra. Algunos dicen que esto es una bomba nuclear. ¿Y dónde debería de estar? Debería de estar en el almacén de armas. Pero en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice que en el templo de Dios fue abierto y había granizo en él. Por lo tanto, podemos saber que no puede ser una bomba nuclear. En Isaías capítulo 28, versículo 2 al 17, dice que el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, como el granizo. Y el granizo barrerá el refugio de la mentira. Sabemos entonces que no es un granizo físico, sino el pastor que tiene la palabra de la ira que da juicio. ¿Y qué significa? Que al ser lanzado sobre la tierra, la tercera parte de los árboles y hierbas se quemaron. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, toda carne es como hierba. Y en Isaías, capítulo 5, versículo 7, los hombres de Judá son planta suya, del Señor. Dentro de la Biblia, árboles y hierbas también se refieren a las personas. Especialmente en Apocalipsis 6 y 8 se dan las plagas, y estas plagas no son plagas que se dan a todo el mundo entero, sino a las personas del tabernáculo que dejó la palabra de Dios y apostató. Recordemos bien esto. Las hierbas y los árboles, ¿qué son? Las personas del tabernáculo de los 7 candeleros de oro que fueron expulsados a los gentiles. Ellos son figurativamente las hierbas y árboles. Y se quemó con el fuego. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, la palabra de Dios es el fuego.
Que sean quemados significa que recibieron el juicio con la palabra de la ira y sus corazones fueron heridos. Versículo 8 y 9, examinemos sobre la plaga de la segunda trompeta. Leamos. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Primero, para entender la montaña, examinemos los montes principales que aparecieron en la Biblia. En Génesis está el huerto de Edén que Dios creó, en el cual Dios habitó. Está también el monte de Ararat, donde reposó el arca de Noé. El monte de Moría, donde Abraham ofreció a Isaac. El monte de Horeb, donde Moisés se encontró con Dios y recibió la ley. El monte de los Olivos, donde Jesús oró. Y en especial en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, el monte de Sión, donde está en pie el Cordero Jesús. De esta manera, no es mucho decir que la Biblia comienza en un monte y termina en un monte. Especialmente, todos los que están escuchando hoy el Apocalipsis deben ciertamente conocer el monte de Sión, donde está el Cordero Jesús. ¿En qué capítulo? En Apocalipsis capítulo 14. Les pido que también asistan al escuchar en la lectura de Apocalipsis 14. El monte en Apocalipsis 8 no es un monte físico. Si hubiese sido todo literal, algo muy grande sucedería. Sin embargo, la Biblia, el Apocalipsis, tiene un significado espiritual. ¿Y qué es el monte espiritual? En Ezequiel capítulo 36, versículo 4, Dios dice: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová y llama a los montes. Y Dios no está hablando a un monte físico, ¿correcto? Si vemos el contenido, les está hablando a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escario a los gentiles. Entonces, entendamos que el monte aquí no es un monte físico. El monte físico es un conjunto de tierra física, de tal manera que las tierras se juntan a formar un monte. En la Biblia, polvo, tierra, campo se refieren a las personas. Así que la organización de personas, en la perspectiva de Dios, la iglesia, la reunión de personas de Dios, es figurativamente el monte en la Biblia. ¿Y qué es este monte que está ardiendo en fuego? El fuego es la palabra de juicio de Dios. Entonces, ¿qué es este monte? Es el monte que era de Dios, pero dejó a Dios, y como lo vimos anteriormente, la ciudad de Dios que ha sido abandonada por Dios, que es el templo del tabernáculo de los 7 candeleros de oro, como visto desde Apocalipsis 1. Y que es una gran montaña, se refiere a la sede del templo del tabernáculo. Y esta montaña fue precipitada en el mar. Si el monte no es físico, tampoco el mar es físico. En Isaías, capítulo 27, versículo 1, dice que Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dios no está atrapando a la serpiente con una espada física, ¿verdad? En Apocalipsis 20, versículo 2, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. En otras palabras, dentro de la Biblia, si dice serpiente o dragón, ¿a qué se refiere? Al diablo, Satanás, referido como dragón o la serpiente figurativamente. Entonces podemos entender que Dios prende al dragón Satanás con la espada del Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y el mar aquí es el lugar donde mora el diablo Satanás. En conclusión, la serpiente, el dragón es figurativamente ¿quién? Diablo, Satanás, y el mar figurativamente es la morada donde está el diablo Satanás. También el libro de Daniel nos testifica de la misma manera. En la visión, 4 grandes bestias subían del mar. Y en versículo 17 se explica
que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán. ¿En dónde? En la tierra, el mundo. Entonces, el mar, ¿a qué simboliza? El mundo. ¿El mundo donde mora quién? El mundo que gobierna el diablo Satanás. Y esto es importante porque en Apocalipsis capítulo 17 también está un gran mar. En Apocalipsis 17, versículo 1, la gran ramera está sentada sobre muchas aguas y su nombre es Babilonia. En versículo 15, ¿quiénes están en estas muchas aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De acuerdo al Apocalipsis 18, todas las naciones están debajo de este mar. ¿Todo el mundo está debajo de quién? De Satanás. Esto es lo que nos da a conocer la palabra de Apocalipsis 17. Por lo que les pido que continúen escuchando bien la palabra, también para poder entender el significado de Apocalipsis 17 y puedan saber si son personas dentro del mar o fuera del mar. En conclusión, el mar es el mundo de la mentira gobernada por el diablo. Entendamos esto. Entonces, ¿qué significa que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar? Que está ardiendo en fuego significa que una vez era de Dios, pero dejó a Dios y ahora que está recibiendo juicio con la palabra. Y como resultado de este juicio ya no es ciudad de Dios, sino abandonado al mundo. Esto se refiere a que fue precipitada al mar. Y si es dejada al mundo abandonado, ¿ya no es de quién? Ya no es de Dios, sino del gobernador del mar, el dragón, es decir, del diablo Satanás. En Isaías, capítulo 1, versículos 7 al 8, ¿qué sucedió con el pueblo que abandonó y dejó a Dios? Vuestra tierra está destruida, ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Se habla de que el pueblo escogido de Dios que apostató ya no es el pueblo bendecido de Dios, sino el pueblo destruido completamente por Satanás. Como resultado, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El templo de tabernáculo de los 7 candeleros de oro era como una gran montaña precipitada en el mar. Antes, en este lugar se testificaba la verdad con el Espíritu de Dios, pero ahora está en el mar. Entonces el agua que sale del tabernáculo se mezcla con el agua del mar. A esto se refiere que la tercera parte se convirtió en sangre y que se convirtió en doctrina falsa que no se puede beber. La tercera parte de la doctrina del tabernáculo de los 7 candeleros de oro, que pertenece ahora al mundo, se mezcla con el agua del mar. La palabra se mezcla con la enseñanza de los destructores y ya no es palabra de vida, sino doctrina muerta, sangre de la bestia que no se puede beber. ¿Y qué será de los santos que comieron de esta doctrina falsa? La palabra nos da vida. Pero si han comido de la palabra falsa, la mentira, sus espíritus mueren. A esto se refiere que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. En Habacuc capítulo 1, versículo 14, haces que sean los hombres como los peces del mar. Las personas en este versículo son comparadas como peces. En Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Entonces la persona es como un pez. Los seres vivientes en el mar son los santos del tabernáculo que apostató, que entró al mar. Los santos son los peces, los seres vivientes en el mar. ¿Y qué ha pasado con ellos? Una tercera parte de ellos murió. Y esta muerte no es una muerte física, sino la muerte del espíritu, por haber comido de la doctrina falsa. El espíritu que pecó murió. Luego dice que la tercera parte de las naves fue destruida. Si el mar no es físico, tampoco la nave es física. No se refiere a la nave física en un mar físico. En la palabra de Mateo 13 nos dice que el reino de los cielos es semejante a la red echada en el mar, que recoge de toda clase de peces. ¿Qué es la nave que atrapa con la red de la palabra a personas como peces en el mar para llevarlos al reino de los cielos? Correcto, es la iglesia de Dios. Que las naves, las iglesias ramas que pertenecían al templo de tabernáculo fueron destruidas,
significa que ellos también, perteneciendo al mundo, han sido destruidos. El templo de tabernáculo tuvo aproximadamente 80 iglesias ramas en todo el país. Pero cuando esta palabra se cumple, todas simultáneamente cambiaron el nombre de la iglesia, se unieron a la organización del mundo y desaparecieron. Esto lo han aprendido en detalle en Apocalipsis 6, versículo 14, que al recibir el juicio, todo monte e islas removieron de su lugar. Recordemos bien. Ahora, a través de versículo 10 y 11, examinemos la plaga de la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y fuentes de las aguas, y muchos murieron a causa de las aguas amargas. Algunas personas hablan de esto que una planeta espacial cae a la Tierra y el agua se contamina por radioactividad, y que todos los que beben de este agua mueren. Sin embargo, todos ustedes que han estado escuchando la palabra revelada desde Apocalipsis 1 ya sabrán que esto no es de interpretación física. Hasta ahora, si decía cielo en la Biblia, pensábamos del cielo en el aire, y la tierra, la masa de tierra donde tenemos el pie. Ahora vamos a entender el significado espiritual del cielo, qué significado tiene caer y qué es la estrella llamada Ajenjo. Conozcamos el verdadero significado. Primero, el cielo. En el cielo están el sol, luna y estrellas. En la Biblia, en Génesis capítulo 37, la familia de Jacob son comparados como sol, luna y estrellas. Si la familia de Jacob son sol, luna y estrellas, entonces Israel son sol, luna y estrellas. Y el tabernáculo de ellos es el cielo donde está el sol, luna y estrellas. Y ellos estuvieron con Dios, ¿correcto? Donde Dios está. La morada de Dios es figurativamente el cielo. También alabamos a Dios diciendo que el cielo es donde está mi Señor Jesús. Esto también podemos recordar. ¿Dónde es el cielo que se habla en Apocalipsis 8? Ahora, sabiendo que no es el cielo azul en el aire, en Apocalipsis 1, 7 estrellas estaban en la mano derecha de Jesús. Y las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Entonces, ¿dónde están estas 7 estrellas? Es el cielo. Y si las estrellas son los 7 mensajeros, la iglesia de los 7 candeleros de oro, el templo de tabernáculo, es el cielo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, que lo estaremos aprendiendo, dice, para blasfemar a su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Por lo tanto, el cielo aquí no es el cielo en el aire, sino la morada de Dios, que hoy en día es el templo del tabernáculo, la iglesia de los 7 candeleros de oro, donde estaban las 7 estrellas, los 7 mensajeros. Recordemos esto una vez más claramente. Ahora, ¿qué significa que cayó del cielo? En Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, se explica claramente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y luego podemos ver que el que confronta a Dios y quiere ser como Dios y cayó, es referido como la estrella de la mañana. Por lo tanto, en la Biblia, caer del cielo a la tierra se refiere que los que confrontaron a Dios, se apartaron y crearon sus propios grupos, estos son los que cayeron del cielo a la tierra. Un ejemplo principal en espíritu, ¿quién es? Satanás, el diablo, que era un ángel que fue creado para ayudar, ministrar y servir a Dios. Pero se ha hecho arrogante, levantó su trono, confrontó a Dios y quiso sentarse sobre las alturas, pero cayó. ¿Quién es? El diablo Satanás. Y la carne que usa Satanás también se compara como una estrella caída, como Satanás mismo.
En la referencia de hoy, la gran estrella ardiendo como una antorcha, ¿quién es? No es una estrella literal, ¿correcto? Su nombre es Ajenjo y no hay una estrella que tiene este nombre. Por lo tanto, sabemos que tiene un significado espiritual, que cayó del cielo. ¿Dónde es este cielo? El templo del tabernáculo. Entonces es persona que estaba en el templo del tabernáculo. Y si cayó, significa que se apartó de Dios, se hizo uno con Satanás, con los destructores, y es persona que ha creado su propio grupo. A esta persona es comparada como estrella que cayó del cielo. En la profecía, esta persona es referida como una estrella que cayó. Sin embargo, cuando esta palabra se cumple, el significado de la palabra se revela y además se aparece el cumplimiento físico de esta profecía. Cuando esta palabra se cumple, Jesús elige a una persona y le hace ver y oír. El pastor prometido, quien fue elegido, ha visto su cumplimiento físico, conoce su nombre, conoce su rostro y vio todas las cosas que él hizo. Por lo tanto, puede testificar claramente de lo que ha visto y oído. Así que una persona es comparada como estrella que cayó, recordemos. Entonces, ¿por qué esta persona es una estrella llamada el ajenjo? En la Biblia, ajenjo tiene por significado amargo. En Deuteronomio 32, versículo 31 al 33, está la vid que sale de la roca de los enemigos, que salen de Sodoma y de los campos de Gomorra, y las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. ¿Por qué? Tienen racimos amargos y venenos de serpientes, es su vino. Anteriormente hemos aprendido que ¿qué es la serpiente y el dragón? Prendió al dragón la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Entonces las uvas amargas y su vino no son la vid y vino físico, sino el testimonio falso, la mentira del pastor que usa Satanás. Eso es el veneno de la serpiente y ponzoña cruel de áspides, el vino de uvas amargas. Jeremías capítulo 9, versículo 15, Jeremías 23, versículo 15. Todos los que han abandonado a Dios dicen que comen ajenjo y beben aguas de hiel. La estrella que arde como una antorcha tiene por nombre ajenjo. ¿Qué significa esto? Estaba en el templo del tabernáculo, pero se hace uno ¿con quién? Con el diablo Satanás. ¿Y qué es lo que testifica? No la verdad, sino la mentira. Por eso es la estrella que cayó y su nombre es ajenjo. Recordemos esto. Ahora, ¿a dónde cae esta entidad? A ríos y fuentes de aguas. En el templo del tabernáculo habían 80 iglesias ramas en todo el país. Que ha caído en fuentes y ríos significa que les testificó la doctrina falsa, la mentira, a todos los pastores y los evangelistas en ese lugar. En Deuteronomio 32, versículo 2, la palabra de Dios es figurativamente lluvia y rocío, que cuando desciende sobre la tierra, se junta en un lugar llamado el manantial, la fuente, el templo donde sale la palabra de Dios y el pastor que recibe la palabra y lo testifica. Y también la boca del pastor que habla la palabra es figurativamente la fuente. En Proverbios capítulo 10, versículo 11 dice que el manantial de vida es la boca del justo. Y la palabra que sale de la boca del pastor corre y corren. Así como de la manera que se llama el río, el camino donde corren las aguas, los evangelistas que reciben la palabra y testifican son los ríos espirituales. Jesús, en Juan capítulo 7, versículo 38, dice que el que cree en Jesús, en su interior correrá ríos de agua viva. Personas que escuchan la verdad y la creen, ¿qué hacen? Testifican y evangelizan. Esto es ser el río de agua de vida. Entonces, ¿qué significa que la estrella cayó en ríos y fuentes de aguas? Significa ir a los evangelistas y pastores del cielo, del templo del tabernáculo, y hacer que testifiquen la mentira. Esto significa que ha caído en ellos. Ahora entonces, ¿qué agua saldrá de ahí? Antes salía la palabra de verdad recibida de los 7 espíritus.
pero ahora han recibido y testifican la palabra de la estrella del ajenjo que se ha hecho uno con el espíritu falso. Estas son las aguas que se hicieron amargas. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Esto significa que la tercera parte de la palabra que se testifica en todas las iglesias ramas del templo del tabernáculo se mezcló con la mentira. Esto es la realidad de que las aguas se convirtieron en ajenjo. Como en Isaías capítulo 1, versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Cuando esto sucede, ¿qué pasará con los santos que comieron de esta mentira? Vemos que dice que muchos hombres murieron. No significa que murió su carne. Se refiere que el espíritu de los santos del tabernáculo de los 7 candeleros de oro, que vivieron de este agua, murió. Y esto es también la realidad de la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 17, que si come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Lo lamentable es que su espíritu murió. Sin embargo, porque la carne vive, pensará que uno es vivo. Pero en los ojos del Señor han comido la comida falsa, la doctrina falsa, y fue juzgada como muerto del espíritu. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice que uno tiene el nombre de que vive y está muerto. Esto es la palabra aplicable a esta situación. ¿Qué sucedió en la tercera trompeta? Una persona del origen del templo de tabernáculo se ha hecho uno con el espíritu de mentira, los destructores, y está testificando la palabra de mentira, matando a las personas en el tabernáculo. El sonido del testimonio que anuncia de este evento es el testimonio de la tercera trompeta. Ahora leamos versículo 12 y escuchemos la plaga de la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora examinemos la cuarta trompeta. Cuando se toca la cuarta trompeta, sol, luna y estrellas se oscurecen. Esto ya lo han estudiado en Apocalipsis 6 con el líder de la tribu de Tomás. Así que lo vamos a mirar en breve. En la Biblia se registra también sol, luna y estrellas físicas. Sin embargo, sol, luna y estrellas que contienen el secreto de Dios, el plan de Dios, tienen un significado espiritual. El significado espiritual en Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, a través del sueño de José, que sol, luna y las estrellas se inclinaban a él, su padre Jacob, ¿cómo lo interpreta? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? El padre es comparado como el sol, la madre como la luna, y los hijos hermanos como las estrellas. La familia que pertenece a Dios, según su posición, son comparados como sol, luna y estrellas figurativamente. Dentro del reino de Dios, el pastor que recibe la palabra de Dios y lo testifica como un padre de la familia es el sol. Y el evangelista que recibe la palabra y lo transmite es como la luna. Y los santos, como los hijos, son las estrellas. Entonces, el tabernáculo donde están reunidos la familia de Dios es como el cielo donde está el sol, luna y las estrellas. Y ya se ha mencionado muchas veces que el tabernáculo de Dios, el tabernáculo del pueblo escogido, es el cielo. Ahora es contenido que ya lo han entendido suficientemente y hasta lo pueden testificar. Entonces, ¿quiénes son el sol, luna y las estrellas en Apocalipsis 8? Le repito de nuevo, ¿quiénes son los sujetos que reciben las plagas de los sellos en Apocalipsis 6 y las plagas de las trompetas en Apocalipsis 8? ¿Es el mundo entero o el universo? No, ¿verdad? Si recordamos, son las personas del tabernáculo que apostató en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, ¿quiénes son la luna? Sol, luna y estrellas aquí, que se oscurecen. El cielo es el tabernáculo de Dios. Los 7 mensajeros que testifican la palabra y los pastores en el tabernáculo templo del cielo son el sol y la luna, los evangelistas en ese lugar.
y los santos, los hijos, que son comparados como las estrellas. ¿Y qué significa? Que Sol, Luna y las estrellas fueron heridas y se oscurecieron. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Que han sido heridos significa que sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Y quién era el pastor que tenía que liderar al pueblo de Dios en la primera venida? Juan el Bautista, que fue llamado primero, y después vino el pastor prometido, Jesús. En Mateo capítulo 23, versículo 2, dice que los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Significa que los pastores destructores, los escribas y fariseos, han arrebatado el lugar del pastor de Dios. A esto se refiere que han sido heridos figurativamente. En otras palabras, le fue quitado la autoridad de enseñar. No puede ya testificar libremente la palabra, sino que solo tiene que testificar la doctrina del destructor. Esto en Apocalipsis 13 dice que ninguno puede comprar ni vender sino el que tuviese la marca de la bestia. Así que Apocalipsis 13 también es palabra muy importante. Hoy estamos viendo Apocalipsis 8 y en todas las lecturas que siguen, les animo que participen con buen corazón hasta poder comprender claramente toda la palabra. Que se han oscurecido significa que ¿qué perdieron? Perdieron la luz. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, la palabra de Dios es la luz. Así que si se ha oscurecido, significa que perdió la luz de la palabra de verdad. En conclusión, el templo de tabernáculo fue privado la autoridad de enseñar y ya no puede testificar la palabra de verdad como la luz. Esto es que el sol, luna y las estrellas fueron heridas y se oscurecieron. ¿Qué es el significado de la cuarta trompeta? El cuarto trabajador con la guía del Espíritu va y testifica que el pastor, evangelistas y todos los santos del templo de tabernáculo han sido privados de su autoridad de enseñar por los destructores y ya no más hay verdad en ellos. La palabra que se testifica para que se den cuenta de esto y se arrepientan es el sonido de la cuarta trompeta. Ahora leamos versículo 13 juntos. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! En Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, el águila volando anuncia que habría ¡ay, ay, ay! El águila aquí seguro no es un águila físico. Como ya lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 7, delante del trono de Dios están los 4 seres vivientes y uno de ellos tiene el aspecto de una águila. Así que el águila aquí es el arcángel, uno de los 4 seres vivientes que anuncia. Y que vuela en medio del cielo significa que anda en el mundo espiritual donde está Dios y el tabernáculo de Dios en esta tierra. Así que el cielo aquí se refiere al reino de los cielos en el mundo espiritual y en el mundo físico el tabernáculo de Dios. Y dice: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra! ¿Quiénes son los que reciben las plagas? Correcto, los santos del tabernáculo que apostató. Así que los moradores de la tierra son los santos del tabernáculo que cayeron de la pertenencia del cielo a pertenecer a la tierra. ¿Y qué son el ay, ay, ay? ¿Qué les va a suceder? De las 7 trompetas ya se han tocado 4 trompetas. ¿Y cuántos quedan? Correcto, quedan 3. Se da a conocer que las plagas que vendrían a causa de las 3 trompetas. En Apocalipsis 9 se tocan 2 trompetas y la última, 7ª trompeta se toca en Apocalipsis 11. Es así como se termina la plaga de las trompetas. Por último, las 7 trompetas no anuncian todos el mismo contenido. Desde la primera hasta la 6ª trompeta, como lo hemos continuamente aprendido,
es el sonido de la trompeta que anuncia las plagas que recibe el pueblo elegido que apostató. Sin embargo, el sonido que es más importante es el sonido de la última séptima trompeta, como se menciona claramente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y a través del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, nos da a conocer el misterio de la última trompeta. Si no conoce la primera hasta la sexta trompeta, no puede escuchar el sonido de la séptima trompeta y tampoco lo puede comprobar. Hoy hemos visto la primera hasta la cuarta. Hasta que se toque la séptima trompeta, abramos nuestros corazones y oídos para recibir todos los mensajes de salvación dentro de esta trompeta. Ahora vamos a resumirlo en una conclusión. La palabra de Apocalipsis capítulo 8 es contenido que anuncia con sonido de trompeta el proceso de cómo la sede y las iglesias ramas del templo del tabernáculo que se unió a la denominación gentil reciben y comen de la doctrina falsa y sus espíritus mueren. Los santos que fueron sacados en el tiempo del juicio en Apocalipsis 6, el resto pequeño, son usados como trompetas para anunciar a los santos del tabernáculo que apostató. El propósito es para hacerles arrepentir y salvarlos. Los eventos que aparecen en el tiempo de cumplimiento del Apocalipsis, como el evento de los 7 sellos, el evento de las 7 trompetas de hoy y el evento de las 7 copas que estaremos aprendiendo, son plagas que suceden en el templo del tabernáculo, donde han entrado los destructores, falsos pastores llamados bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo tanto, no son plagas físicas que vienen al mundo entero o en todo el universo. Por favor, recuerden esto. Así vamos a concluir Apocalipsis capítulo 8. ¿Cómo se sienten al escuchar esta palabra? El libro del Apocalipsis no es de ninguna manera un libro aterrador sobre el fin de la tierra o de la humanidad. Tampoco un libro que no deberíamos de conocer o leer. El Apocalipsis es el libro que Dios ha escrito directamente para nuestra salvación y vida eterna que estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida. Nuestro Señor Jesús abrió los sellos y a través de un pastor, el pastor prometido, nos lo ha dado a conocer. Es la palabra de gracia. Conforme va desarrollando las lecciones, la respuesta le será un testimonio más claro. Todos seamos uno dentro de la palabra de la profecía del Apocalipsis. Dentro de la libertad, paz y amor que Dios desea para nosotros, hagamos un mundo perfecto de Dios sin pecado, sin ley, y junto con nuestro Padre Dios, vivamos en el gozo eterno como pueblo del reino de los cielos. Con el fin de cumplir con esta esperanza, cuando yo diga somos uno, todos vamos a decir we are one. Gracias por escuchar atentamente. Somos uno, we are one. Muchas gracias. Para agradecer a Dios por la gracia que nos ha dado, vamos a orar. Padre Dios, a quien le damos las gracias y la gratitud, le agradecemos por permitirnos hoy este tiempo tan precioso y bendecido para conocer la voluntad del Padre registrado en el Apocalipsis. Estamos escuchando la palabra revelada que Jesús abrió y por la voz del pastor prometido que se testifica. Hasta que se finalice toda la obra de Dios, ayude que el pueblo precioso pueda estar junto con Dios y con la presencia del Espíritu de verdad, podamos entender toda la palabra y recibir la bendición del reino de los cielos. Le pido que nos proteja hasta la próxima vez que nos encontremos y todo esto lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en agradecimiento. Amén. Hay caballos como estos en el mundo. Tienen colas como serpientes, tienen cabezas en sus colas y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. ¿Han visto caballos así? ¿Quiénes son realmente? Descubramos juntos acerca de la quinta y sexta trompeta en el capítulo 9 del Apocalipsis. ¿Cómo se sienten cuando escuchan las palabras de Shincheonji Iglesia de Jesús? Espero que haya sido un tiempo de gracia cuando su corazón descubrió la verdad. La razón por la que Shincheonji Iglesia de Jesús puede testificar tan claramente el libro de Apocalipsis es porque existe el mensajero de Jesús que Jesús prometió.
Siguiendo la voluntad del líder de la asamblea de Shincheonji, Iglesia de Jesús, que ha dedicado su vida a testificar la paz, verdad y amor de Dios, se está llevando a cabo el seminario para difundir la verdad a las familias de fe en la aldea global. El próximo lunes se entregarán las palabras del capítulo 9 de Apocalipsis. Espero que pueda asistir y percibir el amor a la verdad de Dios y entrar en el cielo que anhela. Si tiene más preguntas o consultas sobre la Iglesia de Shincheonji y su doctrina, comuníquese con el número de representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Amablemente le guiaremos en detalle. Vamos a terminar orando la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con esto concluimos el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.